Vamos a meditar esta tarde, con la ayuda del Señor, sobre la Sagrada Comunión. Es la cuarta meditación que dedicamos ya a la Eucaristía y con ella ya terminamos estas reflexiones sobre la Eucaristía. Y el próximo retiro, antes del verano, si Dios quiere, será sobre un salmo. Meditaremos juntos un salmo, lo rezaremos juntos al principio y al final y haremos una meditación sobre él. Mirad, lo que a los hombres nos cuesta mucho y sin embargo es lo más bonito, lo que más bien nos hace, es aceptar el plan de Dios. Dios no es como nosotros nos lo imaginamos, Dios es como es. Y normalmente el Señor nos desconcierta y nos sorprende, y siempre nos desconcierta y nos sorprende para nuestro bien. Así, por ejemplo, para salvar el mundo, pues el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No bastó la presencia invisible de la Santísima Trinidad, sino que el Señor quiso darnos la presencia corporal en el mundo del Hijo de Dios hecho hombre, del Verbo hecho carne. La finalidad de la encarnación es esta presencia corporal de Dios en el seno de la historia. Así lo quiso el Señor, así lo hizo. La pregunta es, cuando Jesús se vaya al cielo, ¿va a desaparecer del mundo esta presencia corporal de Dios que Él es? Porque Jesús es la presencia corporal de Dios en el mundo. Acordaos que San Pablo, en la carta a los Colosenses, dice que en Él, en Cristo, habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Fijaros el adverbio, corporalmente, la plenitud de la divinidad habita en Cristo. Esa presencia corporal va a desaparecer después de la ascensión. El amor de Dios que le hizo venir corporalmente, ¿no le va a hacer capaz de permanecer corporalmente? La respuesta a esta pregunta nos la da la Eucaristía. Y la Eucaristía responde afirmativamente a esta pregunta, diciéndonos que en la Eucaristía Jesús se ha quedado corporalmente en medio de nosotros. Hay que distinguir la presencia espiritual de la presencia corporal. Por ejemplo, la frase del Evangelio, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, habla de la presencia espiritual del Señor. Pero en la Eucaristía el Verbo encarnado está presente no solo espiritualmente, sino corporalmente. Cuando la mañana de la resurrección, por ejemplo, los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, Jesús se hizo presente en medio de ellos corporalmente, no solo espiritualmente, sino corporalmente. Cuando a los 8 días Tomás lo vio y lo tocó, fue porque estaba allí presente corporalmente también, no solo espiritualmente, sino corporalmente. Cuando Cleofás y su compañero lo encontraron camino de Maús, Jesús estaba allí presente corporalmente. Cuando Marta, la hermana de Lázaro, le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, Marta no estaba pensando en una presencia espiritual de Cristo, sino en su presencia corporal. Es decir, hay cosas que el Señor nos concede cuando estamos reunidos para la Eucaristía y que no concede solo cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre. Cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está allí presente espiritualmente. Pero cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía, Él, además de estar presente espiritualmente,
se hace presente corporalmente cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración. Y esa presencia corporal de Cristo es un don distinto de la presencia espiritual. En la más humilde de nuestras capillas, en el sagrario, Él está presente, y está presente corporalmente. Un misterio, una presencia llena la más pobre de las iglesias católicas. Es el hecho de que ella está habitada. Una iglesia católica, un templo católico, una capilla católica, no vive en primer lugar del movimiento de la gente que entra y que se reúne allí, sino que, aunque no entrara nadie, ella ya es una fuente de vida y de pureza, porque en el sagrario está la presencia corporal de Cristo. El sagrario es el lugar en el que el supremo amor ha tocado nuestra naturaleza humana para contraer con ella las nupcias eternas. El sagrario es un hogar de irradiación capaz de iluminar todo el drama del tiempo y la aventura humana. Yo me acuerdo cuando estudiaba teología en Friburgo, en Suiza, allí había un templo protestante, que Suiza es un país donde más o menos hay mitad de católicos, mitad de protestantes. Entrabas al templo protestante, un silencio, un vacío impresionante. Si no hay predicación, no hay nada, porque no hay sagrario. Entrabas a cualquier templo católico y allí una lucecita indicando el sagrario. Allí hay un fuego encendido, el fuego del amor de Dios que se nos da en la presencia corporal de Cristo. Por eso, como ha recordado Benedicto XVI, la comprensión de la Eucaristía debe suscitar en nosotros un crecimiento del sentido del misterio de Dios presente entre nosotros. Hemos de crecer en la conciencia de que Dios está presente en medio de nosotros. Por eso me gusta insistir en el silencio en el templo. El templo no es un lugar de reunión. El templo, por lo menos, no lo es en primer lugar. El templo es, ante todo, el templo católico, el lugar de la presencia corporal de Cristo, el lugar de la presencia corporal de Dios en medio de nosotros. Y ese lugar es el sagrario. Por lo tanto, cuando nosotros venimos al templo, venimos a la presencia del Señor. Y por lo tanto, nada más entrar en el templo, pues se debe producir un silencio total. Porque es como cuando Moisés se encontró con la zarza ardiendo y el Señor le dijo: descálzate porque la tierra que pisas es sagrada. Pues algo así ocurre en el templo católico. Y así lo debemos de vivir. Por eso el Papa insiste en que en la celebración nosotros, en los gestos, en las posturas, debemos de expresar que somos conscientes de encontrarnos ante la majestad infinita de Dios. Porque es eso lo que ocurre en el templo católico. En la Eucaristía, naturalmente, esto ocurre gracias a la presencia eucarística. La presencia eucarística, sabéis que se produce en la consagración. Y sabéis que la palabra con la cual la Iglesia designa lo que ocurre en la consagración de la misa es la palabra transubstanciación. En la Eucaristía, dice San Agustín, hemos de distinguir lo que vemos y lo que creemos. Lo que vemos son las apariencias.
las propiedades físico-químicas, el color, el gusto, la densidad, son propiedades de un sujeto. Después de la palabra de Cristo, bajo esas apariencias que no han cambiado, el sujeto al que pertenecían ha sido arrancado de ellas y en su lugar hay otro sujeto, el cuerpo de Cristo. Ahora tenemos aquí en la credencia la patena con las formas preparadas para la misa. Eso es pan. Eso tiene un peso, un sabor, un color, una textura, un olor. Cuando después de la consagración el sacerdote o Cristo por medio del sacerdote haya pronunciado las palabras de la consagración, el color, el gusto, la textura, el sabor serán los mismos. Pero el sujeto al cual pertenecen ya no será el mismo. Ese sujeto ahora es pan, después será el cuerpo de Cristo. Lo que vemos es lo mismo, lo que creemos es distinto, porque ha ocurrido ese milagro que llamamos transubstanciación. Trans, en latín, se emplea para significar pasar de un lugar a otro, como cuando decimos, por ejemplo, transatlántico. La palabra transubstanciación significa pasar de una sustancia, es decir, de una realidad profunda, a otra realidad profunda, de un sujeto a otro sujeto, del sujeto llamado pan al sujeto llamado cuerpo de Cristo, del sujeto llamado vino al sujeto llamado sangre de Cristo. En las catequesis de Jerusalén leemos: adoctrinados e imbuidos de esta fe certísima, debemos creer que aquello que parece pan no es pan, aunque su sabor sea de pan, sino el cuerpo de Cristo, y que lo que parece vino no es vino, aunque así le parezca a nuestro paladar, sino la sangre de Cristo. Las catequesis de Jerusalén son del siglo II o III, si no recuerdo mal. Y fijaos ya si es antigua la fe de la Iglesia, pues desde que el Señor instituyó la última cena. El Concilio de Trento, mucho más adelante, en el siglo XVI, explicará todo esto, hablando de esta admirable y singular conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sangre de Cristo. Ya sabéis que al decir cuerpo de Cristo o sangre de Cristo, en el lenguaje bíblico, en el lenguaje semítico, lo que estamos diciendo es Cristo. Cuerpo de Cristo no quiere decir una parte de Cristo y sangre de Cristo otra parte de Cristo, sino que cuerpo y sangre son dos maneras de designar la totalidad del sujeto Cristo. Por lo tanto, al decir que se convierten en el cuerpo de Cristo, estamos diciendo que se convierten en Cristo. O en la sangre de Cristo, estamos diciendo que se convierten en Cristo. Por eso, todo Cristo está presente en el pan consagrado y todo Cristo está presente en el vino. Y ahora que está muy de moda eso de los niños que tienen celiaquía y no pueden tomar la primera comunión, no pueden recibir, y entonces la gente pretende cosas raras, quieren que hagan formas de maíz, de harina de maíz, y eso no puede ser. La Eucaristía se celebra con harina de trigo. Pero entonces, si el niño no puede hacer la primera comunión, claro que la puede hacer, hombre. Comulga la sangre de Cristo y recibe a Cristo entero, como se recibe a Cristo entero en el pan, todo entero en el pan, todo entero en el vino. Cuando Cristo dijo, esta realidad que veis aquí y que tiene las propiedades del pan, esto es mi cuerpo, en ese momento se produjo lo siguiente: las apariencias permanecieron, las propiedades físico-químicas permanecieron idénticas,
pero la realidad profunda fue arrancada a esas apariencias y ocupó su lugar la persona de Cristo, que se puso bajo esas apariencias para poder ser consumido, para que pudiéramos unirnos a Él, no solo por la fe y el amor, sino también por la manducación. Diréis, qué cosas más raras, ¿no? Y os digo, no, son cosas del amor. Las que sois madres, ¿alguna vez les habréis dicho a vuestros hijos, te comería a besos? Te comería. Porque sería como una manera de estar súper unido a ti. Pero no te puedo comer. Cuando dos que se aman se separan, por ejemplo, porque, yo qué sé, porque uno se tiene que ir a la guerra, pues a lo mejor su mujer le da un pañuelo suyo, un colgante suyo, una medalla suya, llévala siempre contigo. Es como si fuera yo. Si pudiera, se iría. Si pudiera, se identificaría con ese objeto para estar siempre con aquel que ama. Pero no puede. Pero Dios sí que puede. Y como Dios sí que puede, pues Él ha dicho, tomad y comed, esto es mi cuerpo, y se ha identificado con esto, con el pan o con el vino, hasta el punto de la identidad sustancial, para que cuando nosotros comamos ese pan, le comamos a Él, nos unamos a Él en ese abrazo tan grande que es la manducación. Decía Roger Schutz, el que fue prior de Tessé, que fue asesinado hace 2 o 3 veranos, trágicamente aquel hombre de Dios, decía que el abrazo que nos damos los españoles, lo que aquí en Murcia llamamos un abrazo chillao, él decía que quería que era el gesto más cristiano que él conocía, porque es como expresar una voluntad de comunión, ¿no? Casi hasta la identidad. Ese abrazo es como una imagen de la Eucaristía. La Eucaristía, la comunión, es más que ese abrazo. Es ese abrazo llevado a lo que él significa, hecho realidad mediante la manducación. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, dijo el Señor. El Señor no les pedía que supieran la manera como Él iba a realizar esto que les anunciaba. Solo les pedía un don interior total, el mismo don que le pidió a Abraham, un don absoluto, una confianza sin límites. Ese don total es un acto de fe y de amor, pero también es algo más, es una participación cultural por la manducación de la víctima, un acto de asimilación profunda entre la víctima y quien la come, porque eso es lo que significa la manducación. La Pascua judía, la nueva Pascua, la Pascua judía era un sacrificio de comunión, comían el Cordero Pascual. La nueva Pascua, que es la Eucaristía, es un sacrificio también de comunión, en el cual comemos al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo. Y eso se realiza mediante la comunión, que es un acto de manducación, de comer. ¿Por qué el Señor Jesús se nos ha querido dar de esta manera? Porque la comunión es vida compartida, es simbiosis en los dos sentidos.
La vida de Cristo se convierte en nuestra vida y nuestra vida se convierte en la vida de Cristo. Cuando nosotros tenemos hambre o sed, comemos, bebemos y el alimento se convierte en nuestra sustancia. Al comer a Cristo, Cristo se va convirtiendo en sustancia nuestra, o mejor dicho, al revés, nosotros vamos siendo cristificados por Él. En las catequesis de Jerusalén leemos de nuevo: se te da el cuerpo del Señor bajo el signo del pan y su sangre bajo el signo del vino. De modo que al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, te haces concorpóreo y consanguíneo suyo. Así pues, nos hacemos portadores de Cristo al distribuirse por nuestros miembros su cuerpo y su sangre. Y por lo tanto nos hacemos participantes de la vida divina. Es lo que hace el alimento. El alimento funde, une la sustancia que el alimento es con nuestra sustancia. Pues al recibir a Cristo nos vamos asimilando a su sustancia, nos vamos haciendo concorpóreos y consanguíneos suyos. San Pedro lo expresa diciendo que nos hacemos participantes de la vida divina. Y nuestro patrono, San León Magno, afirma: la participación del cuerpo y de la sangre del Señor nos convierte en lo mismo que tomamos y hace que llevemos siempre en nosotros, en el espíritu y en la carne, a aquel junto con el cual hemos muerto, bajado al sepulcro y resucitado. Hace que llevemos siempre en nosotros, en el espíritu y en la carne. Va creando una afinidad, un aire de familia entre Cristo y nosotros. Cuando nosotros a lo mejor conocemos a un hijo, un sobrino de unos amigos que no conocíamos, la primera vez que lo vemos, lo miramos y decimos: sí, tienes el aire de familia, no lo puedes negar, no lo puedes negar. Porque vemos que tiene ese aire de familia. La comunión va creando en nosotros ese aire de familia de Cristo y va haciendo que nos vayamos pareciendo a Él, porque su sustancia nos va asimilando y nos vamos pareciendo a Él. La razón más profunda de este misterio de la Sagrada Comunión es la asimilación, ser asimilado. La manducación es un proceso de asimilación, de cambio, en el que el más fuerte cambia en él al menos fuerte. Nosotros somos más fuerte que el plato de comida que nos comemos. Por eso nosotros cambiamos el plato de comida en sustancia nuestra. El plato de comida desaparece y se convierte en sustancia nuestra, porque nosotros somos más fuertes que ese plato de comida que nos comemos. Pues bien, esto nos sirve para comprender lo que ocurre en la Sagrada Comunión. En la Eucaristía es una asimilación en la que el más fuerte, que es Cristo, nos asimila a nosotros y nos va convirtiendo en sustancia suya. De este modo, la unión por manducación no va en detrimento de la unión por la fe y el amor, sino que viene a incendiar en nosotros la unión por la fe y el amor. La comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo por manducación es un proceso de absorción del Salvador Jesús que viene a incendiar en nosotros el amor para que podamos ser una sola cosa con Él.
San Agustín le hace decir al Señor: soy el manjar de los grandes, crece y me comerás, sin que por eso me transforme en ti como el alimento de tu carne, sino que tú te transformarás en mí. Bueno, y eso es el apostolado. Al fin y al cabo, el mayor favor que nosotros podemos hacer a los hombres, ¿cuál es? Pues que al vernos a nosotros, de algún modo, vean a Cristo. Porque el que les salva es Cristo, no somos nosotros. Por lo tanto, ese proceso de asimilación que va haciendo que nosotros seamos transformados en Cristo, nos va convirtiendo en testigos suyos, de tal manera que los hombres nos tratan y no saben bien qué es lo que pasa, pero ven que ahí hay un aire de familia, y ese aire de familia les remite a Cristo. Pues eso es lo que quiere decir cristiano, portador de Cristo. En efecto, no es el alimento eucarístico el que se transforma en nosotros, sino que somos nosotros los que gracias a él acabamos por ser cambiados misteriosamente. Y eso es lo que ocurre. Nosotros muchas veces decimos: yo voy a misa a lo mejor todos los días o todos los domingos, o voy a menudo y comulgo, pero no cambio, pero soy una calamidad, pero tal. Bueno, no sabemos lo que pasaría si no comulgáramos nunca, ¿eh? Entonces sí que veríamos lo calamidades que somos capaces de ser. Entonces sí que se vería a fondo, ¿eh?, de las barbaridades de que somos capaces. Por lo tanto, veis, el Señor ha querido este misterio de la comunión, que es un misterio de amor, en primer lugar, para transformarnos a nosotros en Él, que eso es el proceso de santificación y que eso es al final el cielo, porque, dice San Pablo, y al final Dios será todo en todo. Pues cuando Cristo sea todo en todo y por lo tanto Dios sea todo en todo, eso será el cielo. También hay otra razón que encontramos en uno de los primeros escritos de los cristianos fuera de la Biblia, la Didaché, un libro, la doctrina de los 12 apóstoles, un libro muy bonito. En él se nos explica que en el pan y en el vino están los granos de trigo y de uva que se han hecho en ellos una sola cosa, que por lo tanto el pan significa la unión de muchos granos que estaban dispersos y el vino significa la unidad de muchos racimos de uva que estaban también dispersos y que se han hecho una sola cosa en el vino. Cuando comulgamos, cada uno no se une a un Cristo personal suyo, sino que todos nos unimos al Cristo único y de ese modo quienes comulgamos nos unimos entre nosotros, como los puntos de la circunferencia están unidos entre sí, no directamente, sino por su común relación al centro, por el hecho de que cada punto de la circunferencia está a la misma distancia del centro y está relacionado con el centro. Pues cuando nosotros comulgamos, nos unimos al único Cristo que existe, solo hay un único Cristo, y por lo tanto nos hacemos entre nosotros una sola cosa. Surge entre nosotros ese misterio de unidad, cuyo nombre es Iglesia. Y por eso no se puede separar la fe en la Sagrada Comunión y la fe en la Iglesia, porque es precisamente la Eucaristía la que realiza la Iglesia al hacernos comulgar a cada uno de nosotros con el Señor. Al unirnos a Cristo, Cristo nos une entre nosotros y surge ese misterio de unidad que es la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo.
recibiendo el cuerpo eucarístico de Cristo, surge el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, ese misterio de unidad que somos todos los cristianos. Los padres de la Iglesia han sido muy sensibles a esta realidad. Escribe, por ejemplo, San Gaudencio de Brescia, que es un padre que vivió en el siglo IV y V. Puesto que el pan, compuesto de muchos granos de trigo reducidos a harina, necesita para llegar a serlo de la acción del agua y del fuego, nuestra mente descubre en él una figura del cuerpo de Cristo, el cual, como sabemos, es un solo cuerpo compuesto por la muchedumbre de todo el género humano y unido por el fuego del Espíritu Santo. Efectivamente, el agua es símbolo del Espíritu Santo. Acordaos, el que tenga sed que venga a mí y beba. De su seno brotarán ríos de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Por lo tanto, el agua es un símbolo del Espíritu Santo. También lo es el fuego. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo se manifestará por el fuego. Para hacer el pan hace falta agua para amasar la harina y fuego para cocer. Esa agua y ese fuego indican la presencia del Espíritu Santo. Antes de la consagración, el sacerdote pone las dos manos sobre el pan y el vino e invoca al Espíritu Santo en una oración que se llama epíclesis y que vosotros la escucháis y la veis en todas las Eucaristías en el momento en que el sacerdote pone las dos manos sobre el pan y el vino. Entonces invoca al Espíritu Santo para que realice el milagro de la transubstanciación, de la consagración, y se produzca el cuerpo eucarístico de Cristo. Que la Eucaristía es fuego es algo que afirma San Efrén. Escribe él: llamó al pan su cuerpo viviente, lo llenó de sí mismo y de su espíritu, y quien lo come con fe, come fuego y espíritu. Tomad, comed todos de él y coméis con él el Espíritu Santo. Cuando comulgamos, comemos fuego devorador, porque Dios es un fuego devorador, como dice el profeta Isaías y como repite la carta a los Hebreos. Por lo tanto, al recibir el cuerpo del Señor, recibimos el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Dios. Por eso la comunión requiere que estemos en gracia de Dios. El abrazo de amor entre Cristo y cada uno de nosotros exige que en nosotros no haya ninguna negación de ese amor que Él es y nos da. Por eso la Eucaristía no puede separarse del camino penitencial, tal como lo dijo ya San Pablo: quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, por lo tanto, cada cual y coma así el pan y beba la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Por lo tanto, para comulgar hay que estar en gracia de Dios. Y si uno ha cometido un pecado mortal, un pecado grave, pues se tiene que confesar antes de comulgar. Hoy en día vivimos en una cultura que tiende a negar el pecado, a ignorar el pecado. Pero eso es una falsedad y una superficialidad, porque en realidad el pecado existe. No todo es compatible con el amor del Señor. Y negar el propio pecado, pues, significa caer
en una superficialidad en la forma de comprender el amor de Dios. La relación entre la Eucaristía y la penitencia nos recuerda que el pecado nunca es algo exclusivamente individual. El pecado comporta también una herida para la comunión eclesial en la que estamos insertados por el bautismo. Por esto la reconciliación, como dijeron los padres de la Iglesia, es laboriosus quidam baptismus, un cierto bautismo trabajoso, fatigoso, dicen los padres de la Iglesia, indicando de esta manera que el camino de la conversión pues es un camino arduo que supone la reintegración en la plena comunión eclesial. Los sacerdotes agradecemos cuando una persona viene a misa y no comulga, porque quiere decir que respeta la Eucaristía, que sabe que si no está en gracia de Dios, antes se tiene que confesar. Eso es de agradecer. Y lo que no debe de ser es esa actitud frívola de creer que si estoy en misa, pues como que tengo obligación de comulgar o derecho de comulgar. No tienes ni obligación ni derecho. Porque la comunión es una gracia. La comunión es una gracia. Y a la gracia no se tiene derecho. La gracia, es un don. Es un regalo. Uno no tiene derecho a que le hagan un regalo. Por lo tanto, uno no tiene derecho a comulgar. Eso es una gracia que recibe. Tampoco tiene obligación de comulgar cada vez que va a misa. La comunión es un encuentro de amor con el Señor que requiere que uno esté en la condición exigida, que es la gracia de Dios. Algunas veces los sacerdotes hemos dicho, con buena voluntad, pero con ningún acierto, hemos dicho que es que si vas a misa y no comulgas, eso no tiene sentido. Bueno, pues eso no es verdad. Eso no es verdad. Tú vas a misa y escuchas la palabra de Dios, eso tiene sentido. Tú vas a misa y asistes con fe al sacrificio de la cruz, eso tiene sentido. El primer hombre que se benefició de la misa no comulgó, fue el buen ladrón. El buen ladrón no había estado en la última cena, porque estaba en la cárcel. No había comulgado. Sin embargo, asistió a misa con fe. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No había comulgado, pero asistió con fe. Judas había comulgado y traicionó al Señor. Por lo tanto, esa idea de que si voy a misa y no puedo comulgar no tiene sentido, eso no es cierto. Eso no es cierto. Tú vas a misa y escuchas la Eucaristía con fe. Y esa fe opera en ti la salvación, aunque a lo mejor en ese momento, por las circunstancias que sea, de tu vida, de lo que sea, no te puedas confesar y no puedas comulgar. El Papa, en el documento que ha dedicado a la Eucaristía, Sacramentum Caritatis, la exhortación posinodal, pues nos habla del momento de la comunión. Y dice una cosa que yo veo que es muy bonita y que es difícil de conseguir hacerla bien. Es difícil para vosotros y también para nosotros, para los sacerdotes. El Papa dice que hagamos lo posible para que el gesto de comulgar, el momento de comulgar, en su sencillez, exprese
el valor de encuentro personal con el Señor Jesús en el sacramento. ¿Cómo hacer eso? Es un gesto rápido. Venís en fila a comulgar, el sacerdote dice el cuerpo de Cristo, es un gesto que no se hace deprisa, pero es que es un gesto rápido. Yo creo que la clave está en que tanto el sacerdote como el fiel miremos a la sagrada forma. Parece que la inercia es mirar al sacerdote o que el sacerdote mire al fiel, mirarse a los ojos. No. La comunión no es un encuentro del fiel con el sacerdote. Es un encuentro del fiel con Cristo. Y yo creo que tal vez la clave sea eso, que tanto el sacerdote, al coger la sagrada forma, como el fiel, miremos a la sagrada forma, al Señor. No nos miremos nosotros, miremos al Señor, para que sea, pues eso, como dice el Papa, es difícil porque es un gesto rápido, es un gesto sencillo, pero a ver si todos, poniendo pues esa voluntad de amor al Señor, de reconocimiento, de agradecimiento a Él, pues podemos convertir ese gesto en su sencillez, pero en un gesto que si alguien nos viera, alguien que no fuera cristiano nos vieran, pues dirían, ¿qué tienen esos trocitos de pan que están todos tan pendientes de ellos? Pues eso, que no son trocitos de pan, que es el Señor. Sin duda, la plena participación en la Eucaristía se da cuando nos acercamos también personalmente al altar para recibir la comunión, la plena participación. Pero como he dicho antes, el que no se dé la plena participación no quiere decir que no se dé participación. Aún, dice el Papa, aun cuando no es posible acercarse a la comunión sacramental, la participación en la Santa Misa sigue siendo necesaria, válida, significativa y fructuosa. Hay cristianos que no pueden comulgar, porque se han casado por la Iglesia, después se han divorciado, después se han casado por lo civil con otra persona, porque la vida, pues cada uno tiene su vida y a veces tiene sus complicaciones. Esos cristianos que no pueden comulgar, pero no están excomulgados, no pueden recibir la comunión sacramental, pero no están excomulgados de la Iglesia. Esos cristianos deben de venir a misa todos los domingos y asistir con fe al sacrificio de la Eucaristía, que les salva, aunque no puedan recibir la comunión sacramental. Y tienen que ofrecerle al Señor ese dolor de no poder recibirle. Y solo Dios conoce los corazones y solo Dios juzga con justicia. El Papa lo recuerda y añade, en estas circunstancias es bueno cultivar el deseo de la plena unión con Cristo, practicando, por ejemplo, la comunión espiritual, recordada por Juan Pablo II, y recomendada por los santos maestros de la vida espiritual, escribe Benedicto XVI. Por lo tanto, pues si un cristiano por las circunstancias de su vida no puede recibir la comunión sacramental,
que no deje de ir a misa y que no deje de hacer la comunión espiritual y de cultivar ese deseo de unión con el Señor y de ofrecerle al Señor pues ese sufrimiento de no poder recibirle en la Sagrada Comunión. Entre la Eucaristía y la Iglesia, como os he dicho, hay una unión indisoluble y un vínculo causal. Aunque es la Iglesia quien celebra la Eucaristía, sin embargo, hay que decir que la Iglesia existe gracias a la Eucaristía, porque fue la entrega de Cristo en la cruz la que dio origen a la Iglesia, como meditaron abundantemente los padres de la Iglesia, señalando la relación entre el origen de Eva del costado de Adán mientras dormía y el origen de la nueva Eva, que es la Iglesia, que brotó del costado de Cristo sumido en el sueño de la muerte. Ya recordáis que el libro del Génesis dice que Dios, para crear a Eva, sumergió a Adán en un sueño profundo. La palabra hebrea que emplea la Biblia es tardemá. Tardemá significa un sueño muy profundo, un letargo cercano a la muerte, como si Adán estuviera tan dormido que estuviera casi muerto. Y de ese estado el Señor creó a Eva. Los padres de la Iglesia dicen, en la cruz pasó lo mismo. El nuevo Adán, muerto en la cruz, cuando estaba ya muerto en la cruz, no solo en un letargo, sino en el letargo de la muerte de verdad, de su costado, atravesado por la lanza, salió sangre y agua. Sangre, la Eucaristía, agua, el bautismo, los sacramentos de la iniciación cristiana, los sacramentos que constituyen la Iglesia. La Iglesia, que es la nueva Eva, brotó del costado del nuevo Adán, dormido en el sueño de la muerte. Descubrimos aquí, escribe Benedicto XVI, un aspecto elocuente de la fórmula de San Juan. Él nos ha amado primero. Él es eternamente quien nos ama primero. Y por eso, de la entrega de su amor en la cruz, brota la Iglesia. En la plegaria eucarística, el sacerdote dice que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Estas palabras nos permiten comprender que la Eucaristía incluye la unidad de los fieles en la comunión eclesial. La Eucaristía se muestra así en las raíces de la Iglesia como misterio de comunión. Sigue diciendo el Papa, la unicidad e indivisibilidad del cuerpo eucarístico del Señor implica la unicidad de su cuerpo místico, que es la Iglesia una e indivisible. Desde el centro eucarístico surge la necesaria apertura de cada comunidad celebrante, de cada iglesia particular. Del dejarse atraer por los brazos abiertos del Señor, se sigue la inserción en su cuerpo único e indiviso. Celebramos la Eucaristía. Cristo se hace presente en medio de nosotros y nos abraza. En la comunión ese abrazo se hace el máximo, por así decir. Y una vez que Cristo nos abraza, ¿qué hace? Nos abraza junto a todos aquellos a los que abrazan el mundo entero. Cuando yo estuve en el Zaire, allí yo no entendía la lengua que hablaban, claro, hablaban el lingala o otras lenguas de allí, de Centroáfrica, y iba acompañado de una misionera,
y me llevaba a distintas parroquias, a distintas comunidades, ¿no? Entonces aquellos cristianos africanos con esa especie de frescura, de inocencia que tienen, ¿no? Pues hacían como unos gestos de acogida, ¿no? Para hacerme sentir que, puesto que la hermana, la misionera, les decía que yo era cristiano, que yo era sacerdote, etcétera, pues que yo era de los suyos, que yo allí estaba en mi casa. Y así lo experimenté yo en aquellas celebraciones eucarísticas que yo no podía concelebrar porque desconocía por completo la lengua. Pero tú sabes que es el mismo Señor el que nos está abrazando a todos y el que está haciendo de todos nosotros, de razas diferentes, de lenguas diferentes, de culturas diferentes, un solo cuerpo. Ese único cuerpo es la Iglesia. Y eso lo vivimos en cada Eucaristía. Hay un pequeño rito en la Eucaristía, cuando el sacerdote coge el pan y lo parte, y vosotros aclamáis Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, veis que el sacerdote coge un trozo del pan partido y corta un trocito chiquitín y lo derrama en el cáliz. Ese gesto, al parecer, viene de que antiguamente se cortaba ese trocito y se separaba y se llevaba a otras comunidades cristianas para unirlo a la celebración eucarística suya, como una manera de decir, pongamos por caso, nosotros cristianos de Jerusalén hemos celebrado la Eucaristía. Aquí hay un trocito de nuestra Eucaristía. Este trocito, pongamos por caso, lo llevamos ahora a Antioquía. Y en la Eucaristía que celebran allí los cristianos de Antioquía, unimos este trocito. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es la misma. Porque el Señor es el mismo. Porque nosotros somos el mismo cuerpo de Cristo. Y es bonito ese gesto. De esa costumbre ha quedado el gesto de mezclar un trocito del pan consagrado en el cáliz. Pero la costumbre viene de ahí. Era una manera de reconocerse unas asambleas eucarísticas con otras, los cristianos de un lugar con los de otros, diciendo somos la misma cosa. El pan que ha sido consagrado en Jerusalén es el mismo que ha sido consagrado en Antioquía, en Corinto, en Tesalónica, en Alejandría, en Tarragona, donde sea. Es el mismo, porque es Cristo. Y todos nosotros no formamos más que un solo cuerpo. Esto es lo que ocurre en la Eucaristía y de manera muy especial en la comunión. La comunión nos concede la gracia de ser miembros del único cuerpo de Cristo. La gracia de ser miembro. Esa es una gracia que a nuestro egoísmo no le hace ninguna gracia, valga el juego de palabras. Porque nuestro egoísmo no quiere ser miembro, quiere ser todo. Nuestro egoísmo lo que quiere es yo, y para variar, yo. Yo ocupo todo el espacio. La gracia de ser miembro es, mirad el mosaico de San León Magno o el de la Virgen, es la gracia de ser una tesela del mosaico, una piececita, de formar parte de un todo más grande. Esa es la gracia que nos da la Eucaristía y de manera especial la comunión. Nos hace miembros de Cristo,
rompe nuestro yo, ese yo egoísta, lo rompe para unirlo al único yo que importa, que es el yo de Cristo. Y para que cada uno de nosotros sea miembro de ese único yo que es el yo de Cristo y que es el único yo que no es egoísta, es un yo desindividualizado, liberado de todo enclaustramiento y egoísmo. El yo de Cristo, la persona de Cristo, es toda ella comunión, tierra de acogida, lugar de reconciliación y de encuentro. Y la Sagrada Comunión, poquito a poco, va haciendo de nosotros miembros de ese yo de Cristo, miembros de esa tierra de acogida, de ese lugar de reconciliación y de encuentro. La gracia de ser miembro es una gracia de superación del peso del pecado. Es una gracia de ruptura con el individualismo egoísta, con la preocupación por la supervivencia individual, con la voluntad de vivir solo para sí. La gracia de ser miembro es la gracia de ser con otros en la unidad del yo de Cristo. Es la gracia de ser persona en comunión. Es la gracia que nos arranca a esa cerrazón asfixiante sobre nosotros mismos y que nos inserta en esa belleza que es el cuerpo de Cristo, que es la comunión. El pan eucarístico es lo que hace que Pedro o María, San Pedro o la Virgen María, puedan vivir ante Dios no ya como Pedro o como María, sino como Pedro, miembro del cuerpo de Cristo, y María, miembro del cuerpo de Cristo, impregnados de una vida que los supera a ambos y que ya no es simplemente para ellos, sino que circula por ellos y circula por muchos, porque es la vida misma de Dios que se nos da en la Sagrada Comunión. Y eso es muy bonito, eso es el cielo. Eso es el cielo que empieza en la tierra. Pero para eso yo tengo que estar abierto. Comulgar es estar abierto. Es estar abierto. Y en cada comunión el Señor lucha con nosotros para que nos abramos más. Para que nos abramos más. Siempre hay en nosotros algún rincón de nuestra alma que está cerrado hacia alguien. Y ahí cuando recibimos al Señor, el Señor lucha con nosotros para romper esa cerrazón. Por ejemplo, para perdonar a todos, pues claro, a todos. Es que hay algo que no se pueda perdonar. Hay que perdonarlo todo. Y a todos. Esa es la gracia que vamos recibiendo en la comunión. Esa gracia se manifiesta también en la caridad, en la limosna, en el hecho de que si estoy abierto, si de verdad estoy abierto con todos, pues entonces, igual que circula por mí la vida divina y circula por los demás, pues mis cosas también circulan. Mis cosas, mi tiempo, mi dinero, mis bienes, mis energías, mis capacidades, y todo es un circuito de dones. Y eso es
una anticipación del cielo. Que el Señor nos conceda vivirlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.